a esto que te voy a compartir respuestas incómodas. Respuestas incómodas y, caray, son mensajes no tan populares. A mí, la verdad, me costó un poquito de trabajo ensamblarlo, y me costó trabajo ensamblarlo porque el primer confrontado en la palabra siempre es tu servidor. No creas que esto es algo que alguien me platicó sobre ti la semana pasada, o a lo mejor algo que tú viviste el día de hoy. Es algo que creo que Dios está hablándonos como iglesia para poder comenzar de una manera diferente. Porque las cosas, te voy a hacer un comentario. Muchos estamos esperando que termine el año y decimos, ojalá que el año próximo sea diferente. ¿Cuántos quieren que el año próximo sea diferente? Y me encanta porque todos ya, año nuevo, vida nueva, pero yo sigo siendo el mismo. Y hay un libro increíble, aparte de la Biblia, que el autor se llama James Allen, y es Así como piensa un hombre, así será su vida. Es un libro muy bonito, es un libro de 80 páginas, te lo puedes echar en 8 horas. Yo lo he estado leyendo también con mi hija, y precisamente menciona una frase que dice que la gran mayoría de las personas están esperando que cambien sus circunstancias, pero pocos están dispuestos a ser transformados ellos, por lo tanto permanecen esclavizados. Y es una sentencia muy dura el decir permanecen esclavizados. Y quiero comenzar haciendo esta analogía. Hay preguntas en nuestra vida que, independientemente de la respuesta, sabes que van a causar dolor. Te voy a poner un ejemplo. Hay preguntas que hay que tener mucha sabiduría y llenura del Espíritu para contestar, como por ejemplo cuando tu esposa te pregunta el día de Navidad, ¿cómo me veo? Señores, la pregunta viene escabrosa. No importa lo que contestes, va a haber dolor en tu respuesta. Si contestas que se ve muy bien, te va a decir, ni siquiera te estás fijando, porque yo me siento así. Si le contestas que no, me estás diciendo entonces esto. Entonces, para cualquiera de los lados que voltees, va a haber dolor. Hay preguntas incómodas en nuestra vida que, independientemente de la respuesta, sabes que viene un proceso complicado. Otra pregunta capciosa en nuestra vida diaria, para ponernos en contexto, es como cuando le preguntas a una persona, ¿a dónde quieres ir a cenar? Y como esposo puedes decir, yo quiero llevar a mi esposa y consentirla, y le preguntas, mi amor, ¿a dónde quieres ir a cenar? Y las señoras contestan, perfecto, vamos a los tacos. Entonces, ¿a dónde quieres ir? ¿Sí me explico? Hay preguntas cuya respuesta va a generar dolor, va a generar algo de tensión. Y no son preguntas neutrales, es lo que quiero comentarte. A cualquier respuesta que venga va a haber una reacción. Cuando hay una pregunta, la respuesta indica nuestra reacción ante lo que ocurre. Y en esto quiero ser muy específico, porque nuestra vida espiritual funciona de una manera muy parecida. Hay momentos donde Dios nos lleva a escenarios donde cualquiera de la respuesta que demos va a parecer como complicada. No hay una respuesta cómoda para nosotros, pero es precisamente porque Él no está buscando nuestra comodidad, sino la formación de nuestro carácter. ¿Me está siguiendo? Hay respuestas que vamos a obtener y Dios nos va a llevar de repente a ciertas situaciones y circunstancias donde la respuesta que demos va a determinar lo que vamos a vivir a continuación. Y el mensaje de hoy no tiene la intención no solamente de devolver la esperanza, sino también de indicarnos claramente qué hacer y qué seguir en esos momentos donde la respuesta que tengamos, aunque incómoda, puede determinar cómo vamos a caminar el siguiente paso de nuestra vida y cómo accionar, no a partir de nuestra propia naturaleza, sino a partir del poder de Dios. ¿A alguien le gustaría esto? Que aunque ante una respuesta difícil tengas una manera de accionar en el poder de Dios y no en tu fuerza, aunque la respuesta a la pregunta de tus circunstancias sea difícil. Porque te voy a decir una cosa, muchas veces pensamos que caminar en Cristo es caminar sobre nubes, y la verdad es que vamos a tener decisiones complicadas.
Nuestro caminar en Cristo nos va a traer preguntas y la respuesta que demos va a determinar lo que va a ocurrir. Aunque de primera instancia pensemos que nosotros tenemos la razón. Entonces, vamos a leer algo de Biblia el día de hoy y quiero que me acompañes, por favor, a Éxodo 14, que es una palabra muy conocida por todos. Éxodo 14, y acompáñame porque vamos a leer del 10 al 31. También te recomiendo que tomes notas. ¿Por qué tengo que tomar notas, pastor? Porque muchas veces tenemos buenas ideas, pero cuando actuamos en ellas, y actuar en ellas es tomar la acción de escribirla para después repasarla, la posibilidad o la probabilidad de que esa palabra que recibimos la apliquemos en nuestra vida es más alta. No es porque yo hable muy bonito o porque quiera que no te aburras, simplemente es toma acción en aquella revelación que estás teniendo. Porque recuerda que los proverbios le sirven a quien los usa, no nada más a quien los declara. Y esta es una verdad que tenemos que aprender. Es que ya lo declaré, sí, pero ahora empieza a vivirlo, porque si no lo vives, no va a funcionar. Entonces, Éxodo 14, ¿ya estamos ahí? No importa si traes Biblia de papel o Biblia digital, en las dos puedes subrayar igual, así que arráncate. Pero ¿qué tal si me ayudas a orar para que Dios nos dé gracia el día de hoy para aterrizar este mensaje? ¿Sí? Señor, gracias por la vida que nos das y por los momentos que podemos compartir. Padre, el día de hoy, Señor, corremos delante de tu presencia para que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando tu palabra, mi Dios. Y Señor, abre nuestro corazón, mi Dios, abre nuestra mente y nuestros sentidos espirituales, mi Dios, para que esta semilla que es tu palabra caiga en buena tierra, para que no venga el enemigo y la arranque, Señor. Y yo te pido, por favor, Señor, que sea tu gracia la que hable, Señor, a través de este torpe mensajero, Señor, que el día de hoy viene a transmitir un mensaje para la edificación de lo que tú más amas, que son tus hijos. Señor, ponemos este servicio en tus manos y que podamos poner por práctica esta palabra y que esto traiga el resultado de glorificarte a ti, Cristo, y de ser más como tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Éxodo 14:10 es una escena por muchos conocida y la vamos a leer. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Énfasis añadido. Y Moisés dijo al pueblo, no teman. ¿Qué le dijo? No teman. Estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más los verán. Y Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entran los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ojo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Esto es increíble, nada más de leerlo. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería, todos los carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muros a la derecha y a la izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos y a la orilla del mar. Y vio Israel, y por favor subraya, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Muy bien. Se me secó hasta la boca. Una escena por todos conocida, hecha película ya en Hollywood. Algo que muy probablemente digas: sí, eso ya lo sé. Ya sé que Dios abrió el mar, ya sé que los egipcios murieron arrasados por los carros, ya sé que el pueblo cruzó en tierra seca, eso ya lo sé. Pero cuando vuelves a leerlo y ves la magnitud del milagro que Dios hace, no puedes dejar de contemplar sus maravillas. Sin embargo, aquí hay componentes esenciales que marcan la diferencia y que llevan esta historia a un valor presente en nuestra vida. Y por favor, no es que cuando tú vayas en el carro, Dios abre el bulevar y tú pases sin problema. No eres ambulancia. No me refiero a eso. Me refiero a que hay principios espirituales que si nosotros seguimos y caminamos con Dios, nos van a permitir caminar hacia una nueva tierra. Déjame darte un poquito de contexto. El pueblo de Israel llega a este momento donde tiene el mar de frente y al faraón detrás. Pero también llega de un momento histórico donde hay diferentes plagas que humillan a las deidades egipcias, porque cada plaga simboliza a un dios egipcio en donde Dios demuestra superioridad, pero ese es tema de otra prédica. Salen con prodigios y milagros y no salen como corriendo, como corridos nada más. Salen enriquecidos por todo lo que el pueblo egipcio les había dado en riqueza material. O sea, salieron con prodigios y milagros y enriquecidos, y van a través del desierto. Y la ruta más cercana para llegar a la tierra de Canaán era pasar por la tierra de los filisteos. Los filisteos eran un pueblo de guerra, tenían un ejército construido. Israel llevaba alrededor de 430 años en esclavitud. No estaban habilitados para la guerra. Pero era el camino como más corto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez te has dicho en tu corazón: sabes que si camino por este camino voy a tener un atajo para lograr lo que quiero? Pero muchas veces ese atajo te lleva a enfrentar batallas para las cuales todavía no estás preparado. Dios te saca de un lugar para llevarte a la tierra que te prometió, y de repente uno en su naturaleza ve un atajo, dice: por aquí puedo ir. Pero no estamos todavía preparados
para lo que viene. Y muchas veces cuando tomamos el atajo, sufrimos descalabros muy fuertes que retrasan esos procesos en nuestra vida. Entonces aquí Dios lo que hace es darle una instrucción previa a Moisés. ¿Qué le da? Una instrucción previa. Y le dice, da la vuelta, o sea, regrésate y acampa en un lugar en específico que yo te voy a decir. Imagínate a Moisés, donde pues prácticamente sabían cuál era el camino. Y de repente que Moisés les diga, señores, no es por ahí, vamos a rodear, dice, den la vuelta, o sea, regrésate. ¿A quién le gusta que le digan de repente regrésate? A nadie. Señores, ¿alguna vez han ido manejando y su amable esposa, que uno sabe que conoce cualquier ruta mejor que uno, le dice, ¿era por aquí? No nos gusta recibir instrucciones y lo que hace Dios es indicarle a Moisés, regrésalos y ubícalos en un lugar específico. Y cuando Dios te dice regrésate, no es un retraso en lo que vas a hacer, es un posicionamiento estratégico para mostrarte algo que todavía no conoces y formarte para lo que viene. Pero muchas veces, cuando Dios da esta instrucción, somos reacios, no queremos esa respuesta. Queremos la que nos guste a nosotros. Queremos la que nos haga el atajo, la que haga nuestro camino más sencillo. Queremos milagros, pero no queremos la formación del carácter para permanecer en ese milagro. Y aquí hay un tema. También imagínate al pueblo, venía feliz, esclavos, y haz de cuenta que de repente eres esclavo. Iba a hacer una analogía, pero me la voy a guardar porque esto puede afectar susceptibilidades. Pero imagínate que de repente estás trabajando en un lugar donde se te paga muy poco, se te exige demasiado, y de repente llegas con la noticia de que, ¿sabes qué? Llegan a tu casa, tocan y te entregan un cheque por la cantidad equivalente a un premio de lotería. Llámese lotería, melate, sorteo tech, lo que sea. Y dicen, aquí está. Entonces el pueblo venía contento. ¿Por qué? Porque venía cargado de cosas buenas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, familia? Cuando de repente Dios te saca de un lugar y te bendice. ¿Qué pasa con nosotros? Corremos el riesgo de pensar que somos, ahora tengo los recursos para hacer mi voluntad. Ahora tengo la libertad para hacer lo que yo quiero. Cuando vemos bonanza y bendición, generalmente estamos felices, ¿a poco no? Y relacionamos que entonces Dios está con nosotros, siempre. Hasta que somos confrontados por decisiones difíciles. De pronto el pueblo de Dios se encuentra entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, la tensión es enorme y los reclamos no se hacen esperar. Los reclamos no se hacen esperar. El pueblo abre la boca y obviamente cuando las cosas van mal, la gente necesita a alguien a quien culpar. Porque todos son culpables de todo lo que pasa, menos ¿quién? Menos yo. Menos yo. Y me acaba de pasar porque de repente vas en carretera y hay topes que no ves. ¿Alguien le ha pasado? Que ves el señalamiento de topes atrás donde dejó su mofle, ¿no? Entonces, ¡pa! ¿Y qué empiezas? Empiezas a maldecir el tope. Y al gobierno que no pintó el tope. Pero vas a 80 o 90 en un área de 40. ¿Se me explico? Todo el mundo tiene la culpa menos yo. A eso me quiero referir. Entonces, aquí quiero que nos enfoquemos en la respuesta del pueblo ante la adversidad y la respuesta que da Moisés. Porque en la respuesta de Moisés vamos a encontrar cuál es la manera en la que nosotros también podemos caminar cuando tengamos esas
preguntas incómodas de parte de Dios, que son preguntas formativas, y entender que la respuesta que demos va a determinar lo que va a pasar a continuación. Y esto quiero dejarlo muy claro, porque tu reacción va a determinar lo que pasa a continuación. Y de esto, familia, desafortunadamente o gracias a Dios, no nos vamos a salvar. Y para esto, quiero darte un pequeño acróstico. A mí me gustan mucho los acrósticos, y el acróstico se llama ahora. A-H-O-R-A, porque Dios salva ahora. Y ahora es describir el proceso de la respuesta de Moisés ante una pregunta incómoda, ante la adversidad, cuando todos los reclamos están sobre él. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta que da Moisés? Éxodo 14:13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará con ustedes hoy, porque los egipcios que hoy ven, nunca más, ¿nunca qué? Nunca más y para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Estarán qué? Pregunta, familia, ¿cuándo tomamos mejores decisiones? ¿Cuándo estamos qué? En paz. Y ojo, en paz no quiere decir que todo a nuestro alrededor esté bien, sino que tienes una certeza interna que te dice, es por aquí. Lo vivimos, o parece que se nos olvidó, lo vivimos en COVID. De repente, no sabes qué viene el panorama, pero hay una palabra que dice, avanza y mantente sobre esta línea. ¿Y qué es lo que le transmites a tu familia? ¿Qué es lo que le transmites a tu gente? Le tienes que transmitir fe. Y es, vamos a caminar por aquí. Porque la respuesta o la reacción va a determinar también la dirección. Entonces, vamos a comenzar con este acróstico. ¿Sí? El acróstico que es ahora, y la primera parte es avanza. La segunda parte es habla. La tercera parte es ora. La cuarta parte es resiste. Y la quinta parte es agradece. Pero vienen contextualizadas. ¿Cómo avanzamos, familia? No es avanzar por avanzar. No es avanzar porque yo soy muy valiente. Es avanzar en obediencia. Y esto muchas veces se nos olvida. Dios bendice lo que está escrito en su palabra. Dios bendice su instrucción. Dice, avanza en obediencia. Antes de que el pueblo quedara atrapado, Dios le había hablado a Moisés. Dios no improvisó la posición a la que llevó al pueblo. Y Moisés obedece. Éxodo 14, del 1 al 4 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta. ¿Que qué? Que den la vuelta. Y esto me parece mucho como el evangelio que predicaba Cristo. Arrepiéntete y cree. Arrepentirse es vuelta en metanoia. Vámonos. Es date la vuelta. Cambia el rumbo que está teniendo tu vida. Y esta es una instrucción muy, muy constante en la palabra. Es entender que no es mi camino, es el camino de Dios. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijajirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparán junto al mar, porque el faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré su corazón para que siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y aquí hay una parte muy importante. Y ellos hicieron así. Punto importante, porque cada componente, cada palabra de la Biblia tiene un significado espiritual. Avanzar en obediencia no es avanzar por mi propia mano, es avanzar conforme a la dirección específica que Dios me da. Te voy a decir algo, el lugar donde acampan tiene un significado espiritual. Migdol quiere decir torre o fortaleza. Generalmente representado por el poder humano, el control del pasado o la vigilancia de nuestra antigua manera de vivir.
De repente Dios nos lleva a ese lugar donde descubre cuál es nuestra fortaleza, en qué estamos confiando que no es Dios. Punto 1, estamos ahí acampando. 2, el mar. El mar es lo imposible, lo que no se puede cruzar con fuerza humana. Pero yo nado muy bien, pastor. ¿Alguien ha nadado en mar, en aguas abiertas? Aparte de Fer. Ok. El cansancio que experimentas en aguas abiertas es totalmente diferente al que experimentas en una piscina. Totalmente diferente. Aparte tienes algo que es que no controlas lo que ocurre en el mar. No puedes controlar lo que ocurre en el mar. Y después hay una región que se llama Baal Zephón. Baal Zephón era una deidad egipcia asociada con protección y dominio territorial. Israel queda rodeado por símbolos de imposibilidad, de autocontrol y de falsa seguridad. Dios lleva al pueblo de Israel a ese lugar, a ese último bastión de su propia seguridad. Y ojo, y también confunde al enemigo, porque los egipcios dijeron, están atrapados. Familia, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces tú te has sentido atrapado y que el enemigo que está en tu mente te dice, no hay salida, y de repente Dios abre una puerta porque tú estabas posicionado en el lugar donde Dios te dijo? Yo creo que prácticamente todos hemos experimentado uno de esos momentos, donde dices, Señor, no veo la puerta. Y tú me estás diciendo que camine, me estás diciendo que me mantenga, me estás diciendo que perdone, me estás diciendo que dé una vuelta en otro sentido. Esto parece una locura. Esto al contrario, me expone mucho más. Me expone mucho más. Hay momentos en los que estás en trabajo, en una licitación, y de repente híjole, ya hice mis cálculos y no me sale, y de repente sube el precio. Señor, si subo el precio, no me van a dar la licitación. Sube el precio. Y tú ves a tus hijos y ves las cuentas que vienen adelante y dices, si no gano este proyecto, posiblemente vaya a sufrir esto. Y de repente estoy perdiendo mi último bastión, mi última confianza. Yo recuerdo a un amigo que estábamos en un entrenamiento y me dice, Oscar, cobra esto. Y yo, no, eso nunca me lo van a pagar. Dice, no te estoy preguntando, cobra eso. Porque yo voy a hacer un llamado y eso es lo que vas a cobrar. Yo nunca pensé, porque aparte no traíamos nada esa vez, nunca pensé que tenía que obedecer y que eso iba a pasar. Cuando tú sigues una instrucción, Dios te posiciona en el lugar para bendición. Y te voy a decir algo bien importante para este cierre de año. Familia, no siempre vas a sentir que Dios te habla. No siempre vas a sentir su presencia de manera tangible. ¿Qué pasa cuando esa parte no se siente? Cuando esa parte no se siente, sigues teniendo algo bien importante que es su palabra. Te lo voy a repetir porque todos esperamos el sentir de Dios, sentir la paz de Dios o la confirmación de Dios. Muchas veces no va a pasar. Muchas veces vamos a sentir que estamos totalmente solos, que Dios no habla, que Dios parece que se alejó de nosotros, pero aún en esos momentos tenemos un bastión muy fuerte, que es su palabra. Y a veces, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que estamos orando? Que Dios cambie las cosas a la dirección que yo quiero. Y cuando eso no pasa, busco entre muchas confirmaciones a ver cuál se alinea a mi voluntad. Pero la palabra de Dios no cambia. Cuando el sentimiento no nos da, cuando no llueve oro del cielo, cuando no siento su presencia hacer vibrar mi cuerpo, tengo la palabra profética más poderosa. Su palabra no cambia. La asignatura no ha cambiado. Pero lo que Dios espera de nosotros es alineación y obediencia. ¿Qué espera? Aunque parezca que estemos en una dirección contraria. Moisés avanzó en obediencia.
porque ya había recibido una palabra. Dios le dice, da la vuelta y posiciónate aquí. Y muy probablemente Moisés quería ir, Señor, pero la tierra está para allá. Pero Moisés obedeció y el pueblo también. La instrucción de Dios de acuerdo a su palabra, escucha esto y apúntalo, no es retraso, es posicionamiento para la etapa que viene. Porque Dios quiere formar algo en ti o mostrarte algo que no has visto y que necesitas para lo que viene. ¿Me estás siguiendo? Avanza en obediencia. Dios no siempre nos lleva a lugares cómodos. Dios no siempre nos lleva a lugares cómodos, nos lleva a lugares que le glorifican y nos libertan y preparan. El pueblo todavía no estaba listo para enfrentar una batalla con los filisteos. Dios estaba preparando el carácter y el corazón de la persona. Familia, cuando nosotros avanzamos por nuestros propios medios o por nuestra propia voluntad, lo que vamos a hacer es retrasar nuestro proceso o sufrir un descalabro muy fuerte que va a retrasar la asignatura que tenemos. Si Dios te dice vuelta en U, lo que nosotros decimos es vuelta en U, aunque parezca que esa nueva posición nos debilita. Avanza, pero avanza en obediencia. La palabra de Dios no ha cambiado. Muchas veces buscamos al profeta, al pastor o a alguien que nos diga, es por donde tú quieres. Pero ¿qué pasa cuando Dios te dice, no, es por aquí? Y aquí mantente porque aquí yo me voy a glorificar. Oye, pero ahí están mis enemigos. En esa posición yo estoy más frágil. No tiene lógica. Bienvenido a lo sobrenatural. Porque lo que no tiene lógica para ti es específicamente donde Dios se va a glorificar. Pablo lo decía, me glorío en mis debilidades. ¿Por qué? Porque ahí se muestra el poder de Dios. Porque el ser humano tenemos esta cuestión, y te lo vuelvo a repetir, que cuando tenemos periodos de bonanza, pensamos que somos nosotros. Y empezamos con este síndrome de invencibilidad y premura. Quiero que todo pase así. Y ojo, esto te lo dice alguien que generalmente busca resultados. Yo soy una persona extremadamente activa. Y con mi equipo de trabajo y en mi empresa estoy no es para mañana, ahorita tenemos que hacer esto y ejecutamos de una manera bastante fuerte. Los equipos que entrenamos ejecutan de una manera en que antes de que termines la instrucción la gente ya tiene que estar aplicando, ¿sí o no? Y es molesto. Pero ¿qué pasa cuando sigues la instrucción? Hay bendición. ¿Hay qué? Hay bendición. Avanza con la palabra que Dios ya te dio. Te voy a repetir esto. Muchos están buscando palabras nuevas. Dios ya te prometió algo. Lo que tienes que hacer es actuar en obediencia a esa palabra. A lo mejor esta palabra te la dieron este año o hace 5 años, pero no te has alineado. La palabra de Dios no ha cambiado para ti. Lo que te dice es, vuelve a posicionarte en el lugar correcto para que yo me glorifique en lo que va a pasar contigo. 2026, Dios se va a glorificar, pero primero necesitamos obedecer la palabra que Él ya nos dio y avanzar con obediencia. ¿Queda clara la A? Sí. Ok. H. ¿Qué quiere decir la H? Habla. Pero habla ¿cómo? Habla la verdad, no calamidades. Y familia, aquí viene algo que te va a incomodar muchísimo. Si te pregunto cómo viene el próximo año, ¿qué me dirías? Me encanta, todos nos ponemos bien espirituales. Señor de abundancia y plenitud y todo. Sales de aquí, no, está bien duro, está bien duro. ¿Quién va a gobernar? Uy, allá ves Celaya, cómo están las cosas. Y luego te juntas con tu comadre, que si tú dices, me picó un mosco, a mí me picaron 2 escorpiones, 3 abejorros, y acabo de pisar una hormiga. Si no ubicas a la comadre, alguien está pensando en ti, no te preocupes. Pero es una brutalidad en ver quién es más miserable. ¿Quién tiene la peor condición? La manera en que hablas articula tu destino, porque la palabra tiene poder, familia. Y aquí lo que Moisés habla, cuando todo el pueblo se le viene encima, es
habla la verdad. ¿Habla la qué? Tenemos una palabra y la palabra es verdad. Lo que nosotros tenemos que hablarle a nuestro próximo año es lo que la palabra dice, no que lo que los noticieros dicen. Y sé que esto suena a un cliché y no es evitar la realidad, es llevar la batalla donde Dios la puede ganar. Te lo voy a repetir, si tú y yo estamos peleando con lo natural, nos vamos a perder de lo sobrenatural. Moisés no le responde al pueblo con el mismo tenor, ni devolviendo la ofensa, porque el pueblo se le estaba, ¿qué? Rebelando. Se les olvidaron las plagas, se les olvidó que lo sacó de esclavitud, y se le olvidó al pueblo que ahora tenían recursos. A la primera de broncas, el reclamo fue sobre Moisés: ¿por qué no sacaste? Y cuando eres un líder familiar, cuando eres un líder en tu empresa, cuando eres un líder en tu trabajo, cuando las cosas salen bien, fuimos todos. Cuando las cosas salen mal, fue él. ¿A poco no? Pero me encanta esta parte de Moisés, porque lo primero que Moisés hace es hablar. Antes de abrir el mar, imagínate que Moisés dice: pues Dios me dijo que iba a abrir el mar. ¡Pum! No. Antes del milagro viene la palabra. Otra vez. Antes del milagro viene la palabra. Lo primero que Moisés hace es hablar. No se engancha con el pesimismo, porque Moisés conocía la palabra que Dios le había dado, y de eso habla. La misma palabra que Moisés recibe es la que le dice al pueblo, pero el pueblo no tuvo el discernimiento para verlo. El hecho de que no veas algo no significa que sea verdad, que no sea verdad, perdón. Cuando Dios nos habla, dice: Señor, ¿cómo va a ser esto? Él es Dios. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es obedecer y caminar en obediencia. Y te voy a decir una cosa, familia: ante la adversidad, ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca. Mucho cuidado con lo que sale de tu boca, porque Dios nos llama a guardar su palabra. Y lo que salió de la boca de Moisés fue el génesis de lo que venía a continuación. Moisés en unas breves palabras les dijo: no teman, manténganse firmes. Dios va a pelear la batalla, y los enemigos que ven no los van a volver a ver. Vean la salvación que Dios va a traer para ustedes hoy, pero tenían que mantenerse fieles. Familia, Dios nos habla muchas veces en su palabra que vamos a vivir de lo que hablamos, porque lo que hablamos también se va a convertir en aquello que vivimos. Proverbios 18:20 dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de tus labios. Primer punto para este próximo año: cambia tu manera de hablar. Te lo dije a principio de este año, lo volvimos a repetir en octubre: cambia tu manera de hablar. Señor, yo ya sé cómo esto no va a pasar, pero tú dime cómo sí. Señor, yo no veo que esto vaya a ocurrir en mi vida, pero tú dime cómo sí. Señor, yo no sé cómo voy a tener ese bebé que nos prometiste, y luego nos dio 3. Aleluya. Y es difícil hablar de eso, pero es: Señor, yo no sé cómo va a pasar, pero tú sí sabes, dime cómo sí. Proverbios 23:7 dice: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Escucha cómo habla. Te lo voy a repetir: escucha cómo habla. Y una vez que escuches cómo habla, ve cómo actúa. Eso te va a indicar todo lo que necesitas saber. Todo lo que necesitas saber. Isaías 55:11. Cuidado aquí. Tengamos cuidado con nuestras palabras, porque nuestras palabras son intencionales siempre. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Sino que qué? Hará lo que yo quiero. Hay gente que estás orando por ella
por sanidad, por restauración y todo, dice, eso no se va a dar. Bueno, sea como tú dices entonces. No podemos mover una fe que no quiere ser movida. ¿Me explico? ¿Sí me explico aquí? Cuida tu boca. Cuida tu boca. Asegúrate de hablar lo que dice la palabra de Dios. Oye, ¿cómo estuvo el año 2025? Si estás aquí, ya ganaste. Otra vez, si estás aquí, vas de gane. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y sé que para muchos fue un año muy bueno, para otros dices, Señor, pues ya nada más veo al faraón, veo los carros del faraón y veo el mar rojo. Pero Dios está a punto de hacer algo importante. Y si tú empiezas a declarar la palabra y a vivirla, ¿a qué? A declararla y a vivirla. Imagínate que le digo, Dios, quiero bajar de peso. Y Dios te dice, come saludablemente, pero apenas estamos en Año Nuevo. Cuando pasen los tamales, ahí vemos. Familia, la obediencia a la palabra es inmediata. Lo que la palabra indica es nuestro destino. El gobierno de la boca va a ser fundamental en este momento. Ante las respuestas incómodas, mantén el gobierno de tus palabras. Te lo voy a repetir, mantén el gobierno de tus palabras, porque tus palabras van a dirigir tus acciones. Te lo voy a repetir, tus palabras van a dirigir tus acciones. Si tú tienes una mala respuesta, tus acciones van a seguir esa mala respuesta y tú te vas a privar de lo que viene. Las palabras indican destino. La tentación latente es quejarnos y murmurar. Le dije a mi esposo que no era por aquí, que lo teníamos que hacer como yo quería. Ay, es que le dije a mi esposa, ay, es que yo le dije a mi jefe, es que yo le dije al pastor que no era por ahí. Es muy fácil hablar de una autoridad hasta que la eres. Te lo voy a decir otra vez. Es muy fácil hablar de una autoridad hasta que la eres. La tentación es quejarte. Sé prudente con tus conversaciones. Porque la palabra también dice en 1 Corintios 15:33, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velen debidamente y no pequen. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios. Y para vergüenza de ustedes lo digo. Ojo con esto. ¿Qué dice aquí? Ten cuidado con la manera en que te expresas, porque hay gente que está a tu alrededor que no conoce a Dios más que a través de ti. Y entonces la primera carta que va a leer es la tuya. Hay gente que no viene a Dios porque no quiere servir al Dios que tú sirves. ¿Por qué? Pues te la pasas hablando de todo lo malo que pasa. Te la pasas hablando de lo que hizo fulanito, sutanita. Familia, enfócate en hablar la palabra de Dios. Siguiente instrucción, la O, ora y no temas. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Pero fíjate que yo tengo esta creencia, y ojo con lo que te voy a decir, que Dios no le está reclamando a Moisés. Dios ya le había dado una palabra a Moisés. Y Moisés va delante de Dios y le dice, ¿por qué clamas a mí? Te voy a poner un ejemplo. ¿Puedes pasar tantito, Jess? Imagínate que, vamos a suponer que Jessie es mi hija y tiene 1 año y está empezando a caminar. Bueno, 1 año o 2 veces, ya puede caminar. ¿Qué pasa como papá? Está parado y ¿cómo vas como papá? Lo vas cuidando, pero va caminando. Cuando ya empieza a caminar, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? A ver, un solito. Y empieza a caminar. El papá está aquí. Yo realmente creo que la respuesta de Dios fue, ya te di la palabra. ¿Sabes quién sabe andar en bicicleta? Los que no, les hace falta ver más box. ¿Por qué aprendiste a andar en bicicleta? Porque alguien te soltó. Ojo con esto, gracias Jess. Alguien te soltó. Yo realmente creo que el contexto de esta palabra fue que Dios le dijo a Moisés, hijo, mi palabra y mi instrucción no ha cambiado. Dale, camina.
Y luego le muestra los recursos y le dice, extiende tu mano sobre el mar. Familia, muchos de ustedes, muchos de nosotros, ya contamos con la palabra y los recursos que Dios nos dio y seguimos clamando porque Dios nos confirme. No, es ya. Es extiende lo que tienes. Usa los talentos y dones que Dios te dio, porque ahí, con eso, se va a abrir el mar. La palabra de Dios dice que la dádiva del hombre, que de otra manera es, los dones del hombre son los que le van a abrir camino. Dios va a usar lo que ya puso en ti para abrir el mar. Entonces yo creo que aquí no es un reclamo de parte de Dios. Es decirle, camina. Y aparte pasa algo bien bonito aquí, y a partir de aquí es el ejemplo que te puse. Antes de ese momento, la presencia de Dios va delante del pueblo. ¿Te acuerdas de eso? Lo va guiando por el desierto, va delante de ellos, les va indicando. A partir de este momento, pasa hacia atrás, que yo me imagino que es cuando un padre está protegiendo y está alentando. ¿Qué seguridad tan increíble es cuando a tu hijo le dices, aquí estoy yo? ¿A poco no? Todos los que hemos sido hijos apreciaríamos eso. Dale, aquí estoy yo. ¿Y cómo vas? Con más confianza. ¿Qué pasa con los niños chiquitos cuando de repente los llevas a comer y le dices, pide tú? Aquí estoy yo. Yo voy a pagar, pero pide. ¿Cómo llegan? Al principio, con timidez. Después le dices, oye, pide lo que te vayas a comer, ¿no? Y cuando son adolescentes, ya le piensas 2 veces antes de ir a un restaurante, ¿no? Pero ¿a qué voy con esto? A veces buscamos confirmaciones porque nos da miedo avanzar, pero Dios no cambia su palabra para adaptarse a nuestros gustos. La palabra de Dios va a permanecer. Así que deja de hacerle gestos a Dios. Señor, confírmame. La palabra sigue igual. Mantente. Aquí Dios lo que busca en nosotros es un componente bien importante que se llama madurez. ¿Que se llama qué? Madurez. Dios no va a cambiar la palabra, dale. Y para ser maduro tienes que entender que no solamente estás caminando en obediencia, sino también estás caminando en responsabilidad. Tú eres responsable, tú vas a ser responsable de tu caminar con Dios. Es increíble que como cristianos queremos responsabilizar a otros de lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Señores que no me alimentan espiritualmente. Te voy a decir una cosa, se ve muy bonito alimentar un bebé de 1 año, todavía de 3 años. Pero a un labregón de 38, decirle, mi amorcito, ya están tus quesadillas, es lamentable. Bueno, 44, como yo. Y me encantan esos silencios. Pero familia, esto es importantísimo. Tenemos que aprender a caminar con responsabilidad. ¿Con qué? Con responsabilidad. Y nuestros hijos tienen que aprender a caminar también con responsabilidad. Ahora, si tú no tomas responsabilidad y luego quieres que te vengan a salvar, mijito, te tengo noticias. Porque la palabra de Dios no va a cambiar. Lo que Dios busca es madurez. Es como un padre, aquí viene, que le dice a su hijo que camine porque ya puede comenzar a hacerlo y pone sus brazos detrás de él. Es como cuando comenzamos a andar en bicicleta y alguien nos sostuvo en los primeros pedaleos. Porque ya tienes los recursos para comenzar a caminar. Y cuando vas caminando en la palabra de Dios, puede que no veas claramente el frente. Y eso es porque Él sigue cuidando de nosotros. La palabra dice, lámpara es ¿a mis qué? Ok, quiero que veas esto. No dice, lámpara es para todo mi horizonte. No es, lámpara es ¿a mis? ¿Qué me indica esto? Tengo luz para el próximo paso. Vuelvo a tener luz para el próximo paso. Porque caminamos por fe. Y lumbrera mi camino. Recuerda algo, y algo aquí importante.
Cuando la palabra de Dios dice, no temas, sé que no es fácil, familia. Y aquí nos da unos componentes de luz. Dice que casi a medianoche hubo tinieblas para tus enemigos. Y quiero decirte algo, vienen tinieblas para tus enemigos. Y ojo, y no estoy hablando de tus enemigos naturales, no estoy hablando de alguien que tú identifiques como enemigo. Vienen tinieblas para tus enemigos internos. Esa voz que has escuchado que dice que no va a pasar, que Dios no puede, que este va a ser un año igual, lo que ha detenido, viene también tinieblas para ellos. Dios va a guardar también tu mente de eso, porque va a sustituirla con su mente para que tú puedas empezar a caminar. Y hay una cuestión, las 12:01 de la mañana es generalmente, la medianoche es la etapa más oscura de la noche. ¿Sí estás de acuerdo? A las 12:01 ya es un nuevo día. Familia, esta es una analogía bien importante aquí. Bien importante aquí. Porque a las 12, cuando el día es más complicado, tú tienes que empezar a creer que ya es un nuevo día. Señor, tu palabra me ha dicho que camine, tu palabra me dice que hay una tierra para mí. El día está complicado, no veo, hay tinieblas en este momento, pero si tú ya declaraste un nuevo día, quiere decir que estoy caminando un nuevo día. Para muchos de ustedes ahorita están en medianoche y está a punto de dar las 12:01. Pero tú vas a seguir viendo noche porque a lo mejor el cambio no es instantáneo, pero lo que cambia es el espíritu con el que vas a abordar eso. Señor, a partir de este momento es un nuevo día. Y tu presencia ha pasado a estar ahora detrás de mí y tu palabra va a alumbrar mi camino, pero también me va a proteger de mis enemigos. Amén. Cuando vas caminando, Dios también te va librando de los enemigos que te acechan. Cree que ya es un nuevo día, que los tiempos han cambiado y que nuestro corazón está siendo posicionado para algo diferente. No temas es una de las palabras más repetidas en la Biblia, y 2 de Timoteo 1:7 lo afirma. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Te lo voy a repetir, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y, ojo con esta última parte porque es la que menos nos gusta, dominio propio. Es bien fácil, Señor, tengo el poder, tengo el amor, ahora domínate y camina en lo que yo te estoy diciendo. Esa es la palabra importante. Se camina en obediencia. No tememos porque Dios es nuestra certeza, no porque esté en nuestra fuerza. Ora y no temas. La R, y ya casi estoy terminando, es resiste y mantente firme. Y Moisés dijo al pueblo, no teman y estén firmes. Pero ¿qué es firmeza? ¿Qué es firmeza? Estar firme es permanecer en lo que Dios ha dicho y caminar en esa dirección. Necesitamos aprender a caminar en la dirección que Dios ya nos indicó. La espera firme no es parálisis, es obediencia. No te salgas del orden, porque eso te va a posicionar para el siguiente movimiento. Y aquí hay una parte que me gustó mucho de esta palabra, te la voy a compartir. La palabra firme es la palabra hebrea yatzav, que significa colocarse en un lugar deliberadamente. Ponerse en pie con intención, posicionarse con estabilidad o mantenerse en un lugar asignado. Y a mí me gustó mucho una definición que dice tomar una postura decidida. Familia, este es un momento de decisión para todos nosotros. ¿Cuál va a ser tu postura a partir de hoy delante de Dios? ¿Va a ser tu voluntad o vamos a decidir caminar en lo que Dios nos ha indicado? Cuando Dios nos dice que no temamos, está hablando de nuestro corazón. Cuando dice estén firmes, trata de tomar una postura decidida. En Santiago dice que no seamos de doble ánimo.
Porque la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a creerle a Dios, mantengamos una postura definida. ¿Para qué? Para que podamos ver su salvación entonces. Ver la salvación trata con la visión. Jehová va a pelear por nosotros, trata de la intervención divina que vamos a experimentar. Y después dice, y ustedes estarán tranquilos. Quiere decir que la paz de Dios no viene cuando todo está tranquilo, viene de caminar con Dios y madurar en su palabra y ser obediente a su palabra, de manera que cuando una circunstancia venga, yo tengo la palabra profética más efectiva, que es su palabra, y me mantengo en obediencia a ella. Y cuando yo me mantengo en obediencia a ella, independientemente de lo que pasa a mi alrededor, Dios empieza a actuar y a derrotar a mis enemigos. Es cuando tú llevas llevas tu vida a un lugar donde Dios puede pelear la batalla. Deja de pelear con lo natural. Deja de pelear con lo natural para que Dios haga lo sobrenatural. Aquí la parte importante en estar firme es, por favor, iglesia, no te salgas de posición. Te lo voy a repetir. Aunque la instrucción de Dios sigue siendo la misma, decir no te salgas de posiciones, no retrases tu proceso. Lo natural va a ser muy atractivo. Lo natural nos va a tentar a tomar otro tipo de decisiones. Pero hay momentos en los que Dios va a probar tu corazón y te va a decir, ¿a quién vas a escoger? ¿A mí o a ti? Y esta es la manera en estar firmes. Hay muchas cosas que le traerían me gustaría más que pasaran. Y me gustaría más que pasaran porque me incomodaría menos. Y así a veces pasa en nuestra vida, pero Dios dice, mantente firme, no te desvíes de donde yo te estoy ubicando para que no retrases tu proceso, para que no te pierdas de lo que viene. Cuando tú te sales de posición, lo único que haces es retrasar tu proceso y no puedes ver la salvación que va a venir. Familia, cuando no tenemos una visión hacia dónde ir, cuando no tenemos claro que Dios tiene cosas grandes y buenas para nosotros en 2026, va a ser muy fácil movernos de posición. Va a ser muy fácil movernos de posición porque muchas veces en donde estamos va a ser incómodo. ¿Tú crees que el pueblo no tenía miedo entre el faraón y los demás? Claro que sí. Ver a tu enemigo venir en contra tuya y estar imposibilitado o sentirte que no tienes para dónde moverte es muy duro. Es muy duro cuando tú ves un análisis clínico que te dice, esta es tu realidad. Es muy duro cuando te llegan unos papeles de divorcio. Es muy duro cuando llegan a sacarte de tu casa porque quebraste tu empresa. Es muy duro cuando estás en un mar de imposibilidad. Cuando ves a los egipcios venir en contra de ti. Y que Dios te dice, mantente firme. Mantente firme, no retrases tu proceso, porque nuestra tentación va a ser usar nuestra propia fuerza y nuestros propios contactos y nuestros propios medios y nuestros propios gustos para salir de ahí. Pero Dios nos va a formar en el lugar en el que nos asignó. ¿Para qué? Para glorificarse Él, porque lo que Dios va a hacer en ti es para su gloria, no para nuestra comodidad. Familia, yo sé que muchos de ustedes y muchos de nosotros nos hemos sentido incómodos enfrentando situaciones que decimos, Dios, no sé cuándo esto va a parar. Y cuando ves al ejército egipcio venir en contra de ti, déjame decirte algo, no es para humillarte ya. La palabra de Dios es clara para ti, te lo quiero repetir. Si tú estás viendo egipcios venir y ves el mar delante de ti, hablándolo de manera figurada en tu realidad, recuerda lo que dice la palabra de Dios, los egipcios que ves, no los vas a volver a ver. No los vas a volver a ver. ¿Sabes que Dios está trayendo a superficie lo que nos está deteniendo? Dios va a empezar a redarguir nuestro corazón para decir, hey, el egipcio de tu soberbia lo tienes que dejar atrás, tiene que morir en el mar. El egipcio de tu desobediencia tiene que morir en el mar. El egipcio de la pornografía tiene que morir en el mar. El egipcio
El egipcio de tu pecado tiene que morir en el mar. Dios no lo trae para restregártelo en la cara. Dios trae para que las aguas de su espíritu lo cubran y no lo vuelvas a ver. Lo podemos ver. Pero el enemigo no es el que está afuera. Dios está trayendo a la superficie, está revelando las cosas ocultas que no conocemos para que Él las cubra entonces y podamos avanzar libres de la carga de pecado que nos estaba deteniendo. Familia, no ubiques al enemigo como alguien externo. El egipcio, la esclavitud, muy probablemente todavía vive en nosotros y es de lo que Dios nos quiere libertar, de una mentalidad de esclavos. Él quiere que vayamos a la tierra, nos prometió un reino como hijos, pero para eso tenemos que empezar a pensar como hijos. No te salgas de posición, mantente firme. Pablo lo dijo en Efesios 6:13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y Miguel, si me ayudas, por favor. Grupo de alabanza, si me ayudan. Porfa. Y sé que ya me tomé más tiempo del debido. Solo quiero terminar con esto. Y sé que esta es la mentira que los pastores decimos más frecuentemente. Ya casi termino. Pero realmente no quiero de verdad. Es mi anhelo que todos esos egipcios que te han detenido de lograr la provisión que Dios tiene para ti, las promesas que Él te ha dado desde hace mucho tiempo, vengan a cumplirse en este tiempo. Familia, es momento de no retener aquello que te sigue deteniendo. No retener la culpa, no retener el pecado, no retener las actitudes que lo único que hacen es vulnerabilizar tu situación. La A es agradece hoy. La palabra dice, vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy. Dios no va a llegar en un tiempo incorrecto. La palabra ver no significa nada más mirar con los ojos naturales. Significa percibir con entendimiento, contemplar con discernimiento, reconocer lo que Dios está haciendo. Ve cómo Dios va a empezar a pelear tus batallas y agradece de antemano lo que Él ya está haciendo. Coloca tu atención espiritual, familia, en la obra que Dios ya está haciendo, aunque todavía no la veas manifestada. Empieza a caminar en fe. Señor, gracias. Gracias por la libertad que tú me has dado. Señor, gracias porque ese egipcio interno que me había contenido no lo voy a volver a ver. Gracias porque estás abriendo el mar para que yo camine en tierra seca a lo que me has prometido a mí y a mi familia. Gracias porque estoy avanzando en la restauración de mi matrimonio. Gracias porque estoy avanzando, Señor, en la libertad de aquel vicio que me estaba conteniendo. Gracias, Señor, porque estoy avanzando en alinear mi trabajo a tu voluntad. Gracias, Señor, porque estás quitando de mi boca palabras que maldicen, palabras que estaban trayendo maldición a mi casa. Señor, gracias porque estás quitando de mí maldición. Estoy rompiendo esos patrones generacionales que me habían detenido de realmente poder experimentar tu amor. Familia, los milagros no siempre son zarzas ardientes o mares que se abren. Los milagros son tan palpables como el abrazo que le puedes dar a un hijo cuando tú no lo recibiste como padre. Tan hermoso es decidir, me voy a quedar, cuando todos en tu línea generacional han decidido irse. Milagro es poner el hombro para tu hermano cuando nadie lo puso por ti. Milagro es ser la persona que te hubiera gustado encontrar. Milagro es decir, te perdono. Milagro es quitar el orgullo y decir, perdóname. Esos son los milagros. Milagro es la palabra correcta en el momento que menos nos gusta, porque tenemos a alguien que nos ama lo suficiente para decirnos, es por aquí. Milagro es retener la ira.
Milagro es no contraatacar cuando todo el mundo te dice qué vas a hacer. Milagro es dejar la batalla en manos de Dios. ¿Cuál es el milagro que no estás contemplando? Queremos milagros apabullantes, cuando el milagro de respirar y voltear al lado y ver a la persona que decidió voluntariamente quedarse contigo está respirando a tu lado. Milagro es perdonar para cuidar en lugar de reclamar. Ese es un milagro. Y sabes que muchos de aquí han sido ejemplo para mí de esos milagros. Blanca ha sido un ejemplo, un estandarte para mí, porque decidiste cuidar y nos has puesto un estándar nuevo, y le doy gloria a Dios por tu vida, porque has sido valiente y has caminado en fe y estás aquí. Y no solamente estuviste tú, trajiste a alguien más contigo. Esos son milagros. Milagro es ver la alegría de padres que esperan el nacimiento de un hijo. Es un milagro. ¿Cuál es el milagro que no estamos apreciando, Fabio? Que no estamos agradeciendo y que tenemos esta actitud de merecimiento. Familia, Mateo 6:11 dice que dice, el pan nuestro de cada día danos hoy. ¿Sabes por qué? Para que vivamos agradecidos con la provisión diaria que Él nos da. Y entonces estaremos tranquilos. La palabra tranquilidad no es que todo a nuestro alrededor esté en calma, es que entremos en una paz madura, una paz que da fruto, una paz que nos permite tomar mejores decisiones, aún en medio de la adversidad. Es la paz que nos permite mantenernos firmes cuando todo el mundo alrededor corre por su vida. Ayer mi hermano me dijo una cosa que me encantó, y yo no sabía que yo se la había dicho a él hace tiempo. Dijo, en medio de la tormenta, mantente firme. En medio de la tormenta, mantente firme. Es curioso ver cómo yo se la di a mi hermano hace tiempo y él ahora me la dio a mí. Y me volteó a ver y me dijo, escúchame bien, mantente firme. Abraza lo que ya es tuyo. Ver a tu hermano, a mi hermano menor le llevo 17 años, y verlo con esa firmeza de, ¡hey! Abraza lo que ya es tuyo. Abraza lo que ya es tuyo. Abraza lo que Dios ya te dio y agradécelo una y otra vez, porque la tranquilidad no va a venir del exterior, viene del Espíritu de Dios que ya está dentro de ti, que te permite descansar sin ansiedad, que te permite no responder impulsivamente y te permite obedecer cuando las circunstancias te dicen, por ahí no es. Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Familia, 20:26, la paz de Cristo no es ausencia de conflicto, no es comodidad circunstancial, no es controlar todas las variables. La paz que Cristo nos da es la confianza plena en el Padre, el descanso en medio del caos y la seguridad antes del milagro. La paz es fruto del Espíritu, y el fruto solo se alcanza cuando Cristo madure, cuando somos madurados en Cristo. Así que familia, estamos cerrando el año, y esta es una palabra para ti. Filipenses 3:13-14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Cuántas cosas? Una. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que está en Cristo Jesús. Y esto no lo digo hablando desde la carencia. Pablo no lo dijo hablando desde
algo que faltaba, le digo, deja lo que está atrás para que te puedas extender a lo que viene adelante. No puedes seguir cargando el peso de lo que te estaba deteniendo para entrar en una nueva temporada. Familia, eres una tierra nueva. ¿Eres una qué? Eres una tierra nueva. Tienes todos los nutrientes necesarios para que las semillas que Dios ya ha plantado a ti empiecen a germinar, pero tienes que empezar a caminar. Y no puedes caminar con peso adicional. No puedes caminar con 20 egipcios colgando en tu pasado. Te voy a decir una cosa, ya fuiste perdonado. Te lo voy a volver, ya fuiste perdonado. Ya fuiste perdonado, ya fuiste perdonada. Ya fuiste perdonada. No permitas que el peso del pecado, no permitas que la soberbia, no permitas que una mala palabra sea más grande que lo que Dios tiene para ti. Así que, familia, 2026 no es un tiempo cronológico. Yo quiero que sea no una temporada. Mi anhelo es, yo ya no quiero vivir de año en año. Yo quiero vivir ya tu eternidad. Desde que te recibí, vivo en eternidad. Yo quiero vivir como dice tu palabra, de gloria en gloria y de bendición en bendición. Esto no implica que mi camino sea fácil, pero implica que lo estoy caminando contigo, y eso hace toda la diferencia. Familia, el día de hoy vamos a entregarle este año al Señor. Señor, te doy total autoridad para que me guíes, para que guíes mis pasos. Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Cristo en el Getsemaní, llorando, sudando sangre, le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Familia, eso es lo que quiero extender el día de hoy a ti, que va a hacer que la temporada cambie y que empieces a dar frutos. Escoge la voluntad de Dios. Cuando escogemos la voluntad de Dios, todo lo que pidamos en su nombre será hecho. ¿Sabes por qué? Porque estamos pidiendo conforme a su palabra y en su voluntad. Porque estamos pagando los precios de nuestro proceso. Olvida lo que queda atrás y extiéndete. No regreses, no te paralices, no mires atrás. Avanza a lo que Dios te prometió. Amén. Vamos a orar, iglesia. Señor, te damos gracias, mi Dios, por este año, porque tú has sido fiel, porque si algo ha sido constante en nuestra vida, has sido tú. Y el día de hoy queremos entregarte de todo corazón este año. Queremos que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quien nos guíe. Señor, el ejército egipcio piensa que estamos encerrados, pero estamos a punto de ver que el mar se abra delante de nosotros, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Estamos a punto de ver la magnitud de tu poder. No nos vamos a desviar. Señor, tú no eres como aguas inestables. Señor, permite el día de hoy que caminemos en este nuevo año conforme a tu palabra, obedeciendo tu palabra, pero sobre todo disfrutando también de tu amor, de tu paz, de tu consuelo, caminando en ti, Cristo, dándote a ti la gloria y aprendiendo a agradecer los milagros que podemos contemplar diariamente. Señor, te damos gracias aún por lo que no pasó este año, porque en eso tú nos cuidaste, porque en eso tú nos cubriste, porque nos mantuviste atentos, porque nos formaste. Gracias porque, Señor, un año más nos hace saber que si tú estás con nosotros lo tenemos todo. Que hay un nombre debajo del sol delante del cual se inclina toda rodilla, y es el nombre de nuestro Salvador,